En este video vamos a ver algunos problemas que se resuelven usando las razones trigonométricas que vimos en el video anterior. Consideramos este problema. Tenemos un avioncito de control remoto que se eleva formando un ángulo de 15 grados con respecto al piso. Y cuando está a 35 metros del punto de partida, medido horizontalmente, el avión se desploma porque se le acabó la gasolina. Y entonces nos preguntamos cuál fue la altura máxima que alcanzó el avioncito. Tenemos entonces el avioncito aquí y vuela una cierta distancia, se le acaba la gasolina y se desploma. Y entonces sabemos que la distancia medida horizontalmente es de 35 metros y queremos saber cuál fue la altura máxima que alcanzó el avioncito. Entonces, bueno, pues vamos a llamar X a la altura y fíjense, lo que conocemos es el ángulo de 15 grados, el cateto opuesto y el cateto adyacente al ángulo. Así que la función trigonométrica que nos conviene usar pues es la función tangente. Ya la tangente de 15 grados es igual a ¿cuánto? Pues X entre 35. Así que X es igual a 35 por la tangente de 15 grados. Y entonces pues usamos alguna calculadora para hacer esta operación. Entonces esta es la calculadora de Windows, nada más puesta en forma científica para que nos aparezcan las funciones trigonométricas. Necesitamos calcular la tangente de 15 tangente es 0.26 y fracción, y eso multiplicarlo por 35. Y obtenemos 9.37. 9 metros 37 centímetros. Entonces esto es 9 metros 37 centímetros. Entonces la altura máxima que alcanzó el avioncito es 9 metros 37 centímetros. ¿De acuerdo? Bueno, vamos al siguiente. Tenemos ahora una señora que mide 1,60 y por la hora del día proyecta una sombra que es del doble de su altura. ¿Qué ángulo forma el sol con el suelo? O sea, tenemos aquí, digamos, una señora y proyecta una sombra. Digamos, si ella mide 1,6, entonces proyecta una sombra de 3.2. Y entonces, pues, quiere decir que el sol pues anda por acá. Y nos preguntan cuál es el ángulo formado por el sol y el suelo. Bueno, vamos a ver un dibujito mejor hecho. Tenemos aquí está la señora, esta es su altura. Tenemos la altura es 1.6, la sombra mide 3.2 y necesitamos calcular el valor de este ángulo. ¿Sí? El sol pues anda acá. Entonces, nos fijamos otra vez que conocemos en este caso los dos catetos, el cateto adyacente y el cateto adyacente y el cateto opuesto, y nos falta conocer el ángulo. La función trigonométrica que me relaciona a los dos catetos, pues otra vez es la función tangente. Entonces, si llamamos B a este ángulo, pues tengo la tangente de B, pues es igual a 1.6
entre 3.2, que es un medio, y lo que necesitamos es calcular, encontrar el ángulo cuya tangente es un medio. Entonces podemos ir otra vez a la calculadora. Y ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos un medio. Y ahora necesitamos saber qué ángulo su tangente es igual a un medio. Y para eso usamos las funciones inversas. Entonces, si piensa aquí al apretar inv, tengo tan a la menos 1, lo que me dice es cuál es el ángulo cuya tangente es 0.5. Entonces aprieto ángulo tangente y me da 26.56. Es decir, podemos verificar que si a este ángulo le calculo la tangente, me da efectivamente un medio. Así que el ángulo formado por el Sol en ese momento del día en el que los objetos proyectan una sombra del doble de su altura, el ángulo es de 26.56 grados. Bueno, vamos al siguiente problema. Tenemos ahora el problema de encontrar la altura de una montaña. Y los datos que tenemos es lo siguiente. En la base de la montaña hay una reserva ecológica y la distancia entre el punto más cercano y el más lejano de la reserva respecto a la montaña es de 1500 metros. Y los ángulos tomados desde esos puntos a la punta de la montaña miden 40 grados y 55 grados. Con esto debemos poder calcular la altura de la montaña. Vamos a hacer un dibujito, porque esta está un poco más complicada. La situación es esta. Tenemos aquí una montaña, ¿sí? Y en el valle que está frente a la montaña hay una reserva. Aquí hay una reserva, ¿sí? Y si medimos, nos fijamos en el punto más cercano a la montaña y el punto más lejano a la montaña. La distancia entre esos dos puntos es de 1500 metros. Y también nos dicen que desde cada uno de estos puntos, el ángulo formado, digamos, si medimos el ángulo a la punta de la montaña desde esos puntos, aquí mide 55 grados. Y si tomamos la medida desde el punto más lejano, el ángulo que se forma mide 40 grados. Con esta información deberíamos poder calcular la altura de la montaña. Fíjense que el problema está en que como no nos podemos meter a la montaña, no tenemos el tamaño de este cateto completo, nada más de un pedazo del cateto, ¿sí? Si nos fijamos en el triángulo BAC, pues este cateto, parte del cateto está dentro de la montaña, entonces pues no hay manera de medir ese pedazo de cateto. Entonces ahí tenemos una variable y que no conocemos. Tenemos dos variables que no conocemos. La altura, que es la que nos están pidiendo, pero también nos va a hacer falta conocer este pedazo de cateto. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a proceder? Pues vamos a fijarnos en los dos triángulos, en el triángulo BAC y en el triángulo DAC. Con respecto al triángulo DAC, digamos en el triángulo DAC, tengo que la tangente de 55 grados es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. La tangente de 55 grados es el cateto opuesto entre el cateto adyacente.
Y ahora, en el triángulo BAC, tengo que la tangente de 40 grados es igual al cateto opuesto, que es H, entre el cateto adyacente, que es todo esto desde aquí hasta acá, es decir, 1500 más Y. Bueno, entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, y entonces, bueno, hay varias maneras de resolverla, pero una de ellas sería, digamos, despejar H de las dos, con lo cual obtenemos que H es igual a Y por la tangente de 55, y H es igual 1500 más Y por la tangente de 40. Entonces, como las dos están igualadas a H, pues quiere decir que este dato es igual a este dato, ¿sí? Ambos son iguales a H. Entonces, pues puedo igualarlas y obtener que Y por la tangente de 55 es igual a 1500 más Y por la tangente de 40. Si de aquí despejamos Y, nos vamos a pasar del lado izquierdo todo lo que tenga Y, me va a quedar Y que multiplica a la tangente de 55 menos la tangente de 40. Esto es igual a 1500 por la tangente de 40. Y entonces, pues Y es igual a 1500 por la tangente de 40 entre esta diferencia de tangentes. $1500 por la tangente de 40 entre la tangente de 55 menos la tangente de 40. Bueno, entonces pues usamos una calculadora para calcular todas estas tangentes y estas operaciones. Bueno, a mí cuando ya están un poco complicadas las operaciones, me gusta mucho más, en vez de utilizar una calculadora como esta, pues hacer las operaciones en una hoja de cálculo, porque eso me permite verificar mejor las operaciones y equivocarme menos. Vamos a ponerla para poder ver todo. Entonces, fíjense, voy a necesitar dos ángulos, el ángulo de 55 y el ángulo de 40. Ahora, las hojas de cálculo normalmente calculan las funciones trigonométricas usando radianes en vez de grados. Y entonces recuerden que para pasar de grados a radianes, lo que hay que hacer es el valor, lo tenemos que multiplicar por pi y dividirlo entre 180. Entonces, aquí vamos a poner, estos son grados, estos son radianes. Entonces, aquí necesitamos multiplicar lo que está a la izquierda por pi, abrimos y cerramos paréntesis,
y todo eso dividirlo entre 180. Eso, entonces son 0.95 radianes. Y si esta fórmula la copio al renglón de abajo, se copió y ahora tengo en esta fórmula 40 por pi entre 180. Y ahora sí vamos a calcular aquí cuánto vale la tangente de cada una de estas. Tangente de este número, y esta fórmula la copio aquí abajo. Y ahora pues vamos a ir haciendo poco a poco la fórmula que está aquí abajo. Entonces vamos a calcular, digamos, el numerador. El numerador pues es igual a ¿cuánto? Es 1500 por la tangente de 40, que es este valor. El denominador es la tangente de 55, que es este valor, menos la tangente de 40, que nos da 0.58. Y ahora el cociente de estos dos es el valor de y. Entonces y es igual al numerador entre el denominador. Es decir, y vale 2136. Vamos a ver si esto tiene sentido. Lo que nos está diciendo es que la distancia de aquí a acá mide 2000 y pico metros. Y es razonable, la distancia de aquí a acá media 1500, pues la de aquí a acá mide 2000 y pico. Entonces vamos bien. Si nos sale un número que no tiene nada que ver, si nos hubiera salido 21, pues obviamente nos equivocamos en algún punto decimal. Bueno, una vez que tenemos el valor de y, aquí vemos que h es igual a y por la tangente de 55. Pues entonces podemos calcular el valor de h como el valor anterior multiplicado por la tangente de 55. Fíjense un poco la gran ventaja de hacer las cosas en una hoja de cálculo es que calculamos las tangentes una sola vez, y de hecho, aunque estamos viendo aquí 6 o 7 o 8 decimales, en realidad internamente tiene mucho más decimales, posiblemente 15 o 16 decimales. Entonces las operaciones son muy exactas. Y además, pues si queremos revisar si está mal la cuenta, pues tenemos todos los datos ahí presentes. Nos podemos haber dado cuenta, es que calculé la tangente en grados en vez de en radianes, o en vez de dividir multipliqué, etcétera. O sea, tengo toda la historia aquí adentro. Bueno, finalmente entonces aquí tenemos que la altura de la montaña desde su base es de 3051 metros. Es decir, la distancia de aquí, de este punto que está dentro de la montaña, pero que está a la misma altura que el valle que está enfrente, la distancia desde aquí hasta acá son los 3000 metros que nos dice la hoja de cálculo. 3051 metros. 3051 metros desde aquí hasta acá. Bueno, entonces, pues estos fueron algunos ejemplos de cómo resolver problemas en los que se involucran triángulos, ángulos y algunos lados de dicho triángulo. En estos tres ejemplos, los triángulos fueron rectángulos, y más adelante vamos a ver cómo se pueden resolver también problemas en los que los triángulos no sean rectángulos.